Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Monumental. Iniciamos una emisión más de Paraguay Eterno, la historia del Paraguay como nunca te la contaron. Yo soy Juan Marcelo Cuenca y estoy gustoso de reencontrarme con toda la gran audiencia de la 1080 AM en este espacio de difusión de nuestra historia y nuestra cultura que tiene ya 12 años de vigencia, así que es un gusto muy grande de mi parte poder compartir con ustedes como cada sábado de 14 a 16 horas aquí por la 1080 AM. Este sábado 3 de octubre del año 2025 que nos reencuentra nuevamente aquí en este espacio para hablar de lo que tanto nos apasiona y tanto nos interesa como lo hacemos aquí, que es la historia del Paraguay como nunca te la contaron. Y hoy por supuesto pueden escucharnos, pueden vernos también a través de radio, del canal de YouTube de Radio Monumental, así como también Canal 27 Tigo y 18.3 TV Digital. Hoy vamos a estar hablando de la presentación de un libro que será próximamente presentado, que verá la luz al público el próximo jueves 9 de octubre a las 19 horas en el Salón Auditorio Padre César Alonso de las Heras, y es justamente esta obra inédita que trata el diario de este gran maestro de generaciones, sacerdote, docente y gran promotor cultural que fue el Padre César Alonso de las Heras, quien dejó un diario relatando lo que vivió en aquellos momentos tan difíciles, complejos, entre marzo y agosto de 1947. Me refiero a la guerra civil de 1947 que vivió en carne propia el padre Alonso desde sus aposentos en el Colegio de San José. Así que vamos a estar hablando con alguien muy importante, muy especial, una amiga y una gran promotora cultural que tiene gran responsabilidad de que esto vea hoy la luz. Así que quiero ya saludarla, agradecerle por este momento y darle la bienvenida a Ana Martínez. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Marcelo? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están acompañando en este día de San Francisco. Así es. ¿Verdad? Muy importante también. Totalmente. Dada la presencia de los franciscanos en el Paraguay. Totalmente. ¿Verdad que sí? Es un día muy emblemático. Se acaba de ir caray octubre, ¿verdad? Estamos en este mes casi al final y sí, realmente como vos señalás, te agradezco mucho. Me parece un honor estar acá en este programa de tanta vigencia, porque una cosa es poder emerger, que es algo muy importante y un hecho fundacional. Sin embargo, sostenerse durante 12 años en un programa es un desafío. Y más sobre cultura, ¿verdad? No, eso ya es una valentía, un acto heroico. Así que estoy realmente muy contenta y sí, muy conmovida con el hecho de la publicación de este libro este jueves, como vos señalaste, en el Auditorio César Alonso de las Heras del Colegio San José, que realmente fue su espacio donde él desarrolló gran parte de su actividad, donde desarrolló su vida acá en el Paraguay, pero sobre todo cumpliendo ese deseo que vos sabés perfectamente era suyo, y que tiene que ver con llegar a la gente con su pensamiento, con su reflexión, con su propia filosofía y con una mirada específica de un tiempo que no es despreciable ni para el Paraguay ni para la historia. Correctísimo, Ana, correctísimo. Yo te agradezco muchísimo tu presencia y bueno, yo quiero que la audiencia también, de hecho, la idea de poder hablar hoy aquí sobre este libro, sobre esta obra y lo que se viene el próximo jueves es comunicarle a la gente y que comprenda un poco cómo ve a la luz un documento que tiene obviamente ya casi 80 años. Un documento, un diario personal que el padre Alonso te confió personalmente, ahora la redundancia, para que lo puedas cuidar y con la idea de que se publique en algún momento. Todos esos pormenores quiero hablar contigo hoy, que la audiencia pueda también formar parte de esa intrahistoria detrás de esta gran historia también que realizó el padre Alonso y la pudo, registrar en su diario personal sobre un hecho que marcó también la historia paraguaya. Me refiero a la Guerra Civil de 1947. Muy estudiada también, muy escrita. No así como la Guerra del Chaco, no así como la Guerra de la Triple Alianza, pero sí también un hecho que marcó a sangre y fuego a nuestra historia, a muchas generaciones de paraguayos, muchas familias que terminaron exiliadas en el exterior y que marca el inicio también de un nuevo escenario político en el Paraguay, que obviamente se desarrolla incluso hasta finales de los años 80 ya con la caída del régimen de Alfredo Stroessner, pero
la revolución, la guerra civil de 1947, el resultado de la misma marca el inicio de una hegemonía del Partido Colorado, del partido gobierno posteriormente. Eso y mucho más tiene que ver y le da la importancia a los hechos que relata el padre Alonso. Pero como el padre Alonso desde sí mismo en primera persona, como un ciudadano más realmente, más allá de su perfil y de su característica propia eclesiástica, él va narrando, él va escribiendo lo que siente de una manera muy personal. De todo eso vamos a hablar hoy. Y de hecho, ahora estás viendo, tenés en tus manos el libro que hoy nos entregaron la impresión del libro, nuevito. Y realmente es una gran satisfacción poder cumplir el deseo de un maestro, una luminaria de nuestra cultura, como lo fue el padre César Alonso. Y es importante destacar la gran colaboración y la gran responsabilidad de Ana Martini para que esto sea posible. Hoy vamos a estar sorteando un ejemplar de manera totalmente como una primicia, un regalo para la audiencia Paraguay Eterno. Este libro recién va a estar siendo presentado este jueves, como mencionamos al principio del programa. Así que ya los oyentes de Paraguay Eterno pueden escribirnos WhatsApp 0981-124-880, anotarse, hacer sus preguntas, sus comentarios, anotarse para el sorteo de esta obra. Ahora mismo, Ana, contanos un poco antes de entrar al tema del libro del padre Alonso, sobre tus actividades, ¿qué andas haciendo? Vos siempre estás muy dinámica en muchos ambientes, obviamente del ámbito cultural. ¿En qué anda ahora Ana Martini? Bueno, para los que no saben, ¿verdad? Bueno, un poco, como sabes, ¿verdad? Bueno, recientemente debo señalar, ayer tuvimos la conmemoración del aniversario del PEN Club del Paraguay, que ahora está presidido por Víctor Jacinto Flecha, que es una entidad de escritores, realmente que fue fundada ya en el siglo pasado y que es muy importante dado que es una agrupación que está hace muchísimo tiempo en el Paraguay y que regularmente se convoca cada lunes en el Bar San Roque. Digo hasta el nombre claro, del un espacio, clásico. ¿verdad? Sí, porque es un Claro. clásico. Hay un lugar inclusive destinado ahí a José Luis Apleyar. Entonces, siempre es bueno señalar el hecho del encuentro de escritores, de escritoras que siguen apostando por la palabra, por la producción literaria. Y también, Juan Marcelo, algo que no es menor en el Paraguay, aunque muchas veces no se reflexione, que es el impacto económico de la cultura, Sí. ya que los libros forman parte de una industria. Entonces, esa industria debe ser mirada, porque en general hay hasta un dejo peyorativo en cuanto a todo lo que tiene que ver lo cultural, como pensando que no tiene ningún valor monetario, Sí. no considerándolo como un bien. Claro. ¿Verdad? Uno de los puntos sobre los cuales yo trabajo, me he especializado y sigo trabajando, además de lo que tiene que ver con un trabajo de agente cultural, es justamente el desarrollo del impacto económico, de todos los desprendimientos culturales que, como vos sabés, la UNESCO desde hace un tiempo también incorporó al entretenimiento. Sí. Como un espacio de la cultura. Entonces, bueno, ayer celebramos el PEN, también, como sabes, el martes, mi hermano, yo tengo un hermano, ¿verdad?, con quien escribí justamente una novela que te traje. Muy poco conocido tu hermano. ¿Verdad? Sí. Bueno, te traje la novela, sí, porque escribimos una novela juntos y bueno, traje esta novela para sortearla también entre los numerosos simpatizantes de este programa. Y el martes él también ingresó como académico de número de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, que para nosotros es una gran satisfacción, para nosotros como familia, pero también para la academia. Entendemos que siempre se fortalece cuando un miembro se suma y ocupa el lugar de otro que ¿verdad?, que no ha estado. También, como vos sabés, presido la Fundación Augusto Roa Bastos. Con Mirta Roa y un equipo directivo, venimos llevando adelante todo lo que tiene que ver la memoria, el legado y el crecimiento de la propia interpretación de la obra misma a la luz del tiempo y de todo lo que avanza, la interpretación de la historia, las nuevas corrientes filosóficas que aparecen y algo muy importante que, como vos sabrás, hace un tiempo apareció una nueva biblioteca perdida de Augusto Roa Bastos, al cual nosotros ahora denominamos un tesoro encontrado. Totalmente.
Y entonces estamos trabajando también como para, digamos, fortalecer todo ese bien, resguardarlo, pero también con el trabajo de investigadores ahora como Carla Fernández, francesa, Daniel Balderston, americano, que se han interesado y están trabajando desde la génesis misma de todo lo encontrado en esos textos hasta las nuevas interpretaciones. Y bueno, como vos sabés también, ¿verdad? Porque a mí me parece muy importante destacar la presencia siempre en las ferias del libro. Sí. Y porque la semana pasada, esta semana también, tuvimos el Parque de la Lectura en el puerto de Asunción, un espacio promovido por la Secretaría Nacional de Cultura, CONALIB y otras instancias. Y la diferencia de este Parque de la Lectura con respecto a los otros encuentros de los escritores y los editores es que este parque fundamentalmente lo que promueve es la lectura. Sí. ¿Verdad? Y este mes también, que nos causa mucha alegría, también vamos a lanzar un libro de poemas inéditos de Augusto Roa Bastos. Así Increíble. que la verdad que estamos muy contentos con ese respecto. Mucha actividad. Interminable la obra de Augusto Roa Bastos, por cierto. Interminable, aparte de la riqueza intelectual y el legado propio de un gran escritor como fue Augusto Roa Bastos. Encontrar todavía obras inéditas son tesoros realmente invaluables. Así que éxito con eso. Y bueno, vamos a seguir conversando respecto también a todo el trabajo que hace la Fundación Augusto Roa Bastos. Y respecto a lo que estabas comentando también sobre la importancia de la lectura, el trabajo de los gremios, que creo que es fundamental, la unidad de los gremios también me parece fundamental, aparte de los escritores también las editoriales. Es importante seguir avanzando más todavía ahora con la nueva ley del libro. Con las autoridades, como dijiste, yo estuve también esta semana por el Parque de la Lectura, acompañando a los chicos de la Academia Literaria del Colegio de San José, y me parece muy interesante, muy importante que sigan realizándose ese tipo de actividades donde se puedan integrar también otras academias, otros colegios, poder compartir las realidades distintas, obviamente, de cada grupo humano, y a través de la lectura poder seguir incentivando también el conocimiento y el pensamiento crítico. Así que es fundamental ese trabajo que viene realizando, que tiene mucho que ver también con la iniciativa privada, que debe unirse la iniciativa pública con la privada. Fundamental. O si no tenés ambas miradas ni el apoyo mismo desde el Estado, es muy complejo, es muy difícil. Y además, Juan Marcelo, hay algo muy importante en esto que señalás, porque hay una visión equivocada en cuanto a que la lectura es solamente una lectura literaria. Claro. La lectura puede ser una lectura técnica, puede ser una lectura reflexiva, tiene varias aristas, porque como vos señalaste, lo importante es la formación. Alguien que lee tiene oportunidad de ser un mejor ingeniero, un mejor astronauta, un mejor arquitecto, un mejor científico, ¿verdad? Un mejor innovador, un mejor generador de MIPYMES. Entonces, realmente lo que la lectura produce es naturalmente un desarrollo que da la posibilidad de una amplitud mental como para que la producción sea más fuerte. Y lo vemos, eso está comprobado en países altamente considerados, ¿verdad?, desde la cultura erudita, porque en realidad todos somos cultos en el mundo, pero altamente considerados cultos, como por ejemplo Italia, tiene un gran desarrollo del diseño y por lo tanto un gran impacto económico ahí. Claro. Pensemos solamente que en la Ferrari, Paolo Pininfarina era un diseñador, ¿verdad? Ferrari lo contrata para hacer los diseños, por eso hay un Ferrari Pininfarina, ¿verdad? Entonces, si nosotros pensamos realmente el desarrollo que han tenido las diferentes culturas, están muy apoyadas en todo lo que tiene que ver la lectura, la redacción. Sí. Como vos sabés, en los Estados Unidos hay una materia indiscutible para abogados, ingenieros, políticos, todo que tiene que ver con saber redactar un ensayo. Sí. Y ahí es donde realmente vemos el impacto económico que tiene la lectura, la escritura, los encuentros, ¿verdad? Todo eso de lo cual habría que partir para luego desarrollar también todo lo otro. Completamente, y agregando a lo que estás diciendo, tuvimos una conversación con Moncho Azuaga, que estaba presente en el Parque de la Lectura, y un mensaje muy interesante que tiene que ver con lo que está diciendo, que le dio a los chicos también, es la importancia de la lectura para saber pensar, para pensar.
Punto, sencillo. Importantísimo es para tomar decisiones, para trabajar, para crear. Es el principio, el inicio de todo. Así que creo que hay que seguir con esas iniciativas y hoy, que más todavía se hace más compleja la concentración humana, lastimosamente a causa de un elemento tan importante como el celular, ¿verdad? Que la tecnología también nos acerca, pero a la vez también nos aleja muchas veces de nosotros mismos. Saber combinar ambas herramientas. Entonces me parece muy importante ese tipo de iniciativas y aplaudo el trabajo que vienen realizando personas como vos y enfrente de todavía también de fundaciones tan importantes como la Augusto Roa Bastos. Bueno, vamos a irnos a la primera pausa. A la vuelta de la pausa ya vamos a estar adentrándonos al tema que hoy nos toca, el diario del padre César Alonso en las eras durante la Guerra Civil de 1947. Hoy aquí con Ana Martini vamos a estar conversando respecto a cómo llegó a ella este documento, cómo hoy ve la luz para todos aquellos que quieran conocer más, no solamente sobre el padre César Alonso, sino la Guerra Civil del 47. La Guerra Civil del 47 de los ojos, de la mirada del padre Alonso día a día. Así que un material imperdible. El agradecimiento a la Fundación Luis María Duarte por el apoyo cada sábado. 0981-124-880. Vamos a estar sorteando 2 libros. Uno, el diario del padre, justamente, y el segundo, Aquella noche de octubre, de Carlos Martini y Ana Martini, la novela que nos trajo muy amablemente aquí Ana. Así que nos escriben al WhatsApp y vamos a estar leyendo sus mensajes después de la pausa. 14:32, este hermoso, caluroso, pero muy agradable sábado 3 de octubre del año 2025, que compartimos en este espacio aquí hoy con la querida Ana Martini. Estamos hablando, recordando y comentándole a todos respecto a lo que va a ser la presentación del libro Diario del padre César Alonso en las eras durante la Guerra Civil de 1947. Como les había mencionado al principio, un documento inédito que hoy ve la luz y bueno, va a traer seguramente mucha cola, especialmente para los investigadores que tratan el periodo de la Guerra Civil del 47. Más todavía la importancia de que esto sea desde los ojos de un protagonista y de un gran referente cultural, social y por qué no decirlo, religioso también, del Paraguay, como lo fue el padre César Alonso de las Heras. Voy a leer rápidamente algunos mensajes y les recuerdo que nos pueden escribir al 0981-124-880. Hoy estamos sorteando 2 libros en primicia total, calentito, uno de los primeros números del diario del padre Alonso y la novela Aquella noche de octubre, autoría de Carlos Martini y Ana Martini. Así que 2 grandes obras están hoy para la gran audiencia Paraguay Eterno, que nos pueden escribir, se pueden ya inscribir para el sorteo de estos dos libros. Juan Fleitas nos dice: muy interesante el programa, viendo desde el barrio San Pablo, me gustaría participar del sorteo. Ya estás por supuesto participando. José Peña, atento, y a Juan Marcelo, hoy me toca escucharles desde el auto, saludos cordiales, dice: quiero participar del sorteo. Está anotado José. Gilberto Belloso, buenas tardes Marcelo, excelente el tema de hoy, muy interesante, saludos a la invitada, dice Gilberto Belloso. Gracias Gilbert, buenas tardes Paraguay Eterno, nos dice Dayana Rodríguez, también buenas tardes Paraguay Eterno, muy interesante el programa, quiero el libro, porfa, saludos a la invitada, dice Ana Patiño. Siguen llegando los mensajes, les recuerdo 0981-124-880 y se anotan para el sorteo de estos 2 materiales más que interesantes e importantísimos también. Bueno, muy interesante. Acá Julio Adorno nos dice: buenas tardes Paraguay Eterno, muy interesante el programa, quiero el libro por favor, saludos también. Buenas tardes Juan Marcelo, atento como todos los sábados, anotame para el sorteo, saludos, dice Julio. Un lujo la invitada, muy interesante siempre, quiero participar del sorteo de cualquiera de los libros, nos dice Dayana, anotadísimo también. 0981-124-880, 0981-124-880. Bueno, Ana, mucha gente realmente ya me preguntó a mí respecto, ¿y cómo, de dónde apareció el diario? Incluso estuve hablando con algunos ex alumnos del San José que fueron discípulos del padre Alonso y me dijeron: yo no sabía que había escrito un diario durante la Guerra Civil del 47. Sí, así es. Estamos hablando de ex alumnos de los 60, 70, promociones ya, digamos, hace mucho tiempo atrás, que le tuvieron un padre Alonso bien presente en esos tiempos. Y bueno, me toca a mí, cuando tengo estas consultas, contarle. Incluso también el propio director del colegio, el monseñor Borsa, me preguntó.
respecto a cómo llegó ese diario, ¿verdad? Y ahí tuve que historiar, por supuesto, lo que pude yo conocer gracias a vos, de tu parte, cuando me comentaste la existencia de este diario. Y esa cercanía que tuviste con el padre Alonso, que no mucha gente la tuvo, que es muy importante, muy especial de considerarla. Y respecto a eso me encantaría que me cuentes esa amistad que te unió con el padre Alonso. Mira, en primer lugar te agradezco mucho, pero a mí me gustaría, antes que todo, que vos cuentes, porque viste que el público es tan variado, ¿verdad? Que cuentes quién fue el padre Alonso, Juan Marcelo. Te escuchamos. Importante, más que importante. Bueno, el padre César Alonso de las Heras fue un gran religioso, un sacerdote, pero sobre todo un gran maestro que vino al Paraguay en el año 41. Inmediatamente, por supuesto, viene a acoplarse al grupo, al plantel de docentes y sacerdotes del Colegio de San José, él proveniente de la congregación betarramita de los Padres del Sagrado Corazón de Jesús. El Colegio de San José apenas recién tenía un poco menos de 30 años de fundación, ya con una historia interesante, importante, y él viene a engrosar un plantel de maestros, no solamente de la educación, sino de la vida. Estamos hablando, entre otros, de Marcelino Nutz, el propio padre Condú, Puchó, y varios más, entre ellos franceses, españoles. El padre Alonso nació accidentalmente en Argentina, en Buenos Aires, pero él es español, él se sentía español, era de nacionalidad española. Y a partir del año 41, apenas llegado él, es que toma las riendas de la Academia Literaria, se le da ese labor, ese trabajo, y empieza a tener un gran contacto y un gran relacionamiento con los alumnos, que en esa época eran internados, es decir, que se quedaban, dormían, vivían en el colegio. Era, por supuesto, otro modelo de educación el que existía en esa época, había hasta quinto año, tengo entendido. Y este señor, que tenía un gran conocimiento de lenguas, raíces griegas, varios idiomas modernos también, literatura, por supuesto, que era, creo que uno de los fuertes más importantes, filosofía también, empezó a acrecentar esa influencia que tenía sobre los jóvenes. No era un maestro más, no fue un sacerdote más, encontró su lugar, se ubicó entre los más importantes sacerdotes ya en esa década, donde compartía, como dije rápidamente, como padres fundadores del San José, como el padre Lustó y otros varios más. Él, en esos años, como docente, como maestro, y como director o asesor, hoy se lo llama asesor, pero él era el director de la Academia Literaria de San José, que ya tenía también casi 30 años, empezó a tener esa gran influencia dentro de los alumnos, con los exalumnos y dentro de la sociedad paraguaya. Se integró rápidamente al circuito cultural, presentando obras, haciendo charlas, haciendo conferencias, escribiendo, nada más y nada menos que él escribe una obra de teatro para los 40 años de San José. Él ya escribe una obra de teatro, Legado de Gloria, Escalones de Gloria, perdón, y se convierte en una figura icónica de San José muy pronto. Él, durante la Revolución del 47, se encontraba enseñando raíces griegas, entre otras materias también, siendo también asesor de la Academia Literaria, y vivía como los sacerdotes jóvenes de la época vivían en la torre, en la icónica Torre de San José, que es un edificio concluido a finales de la década del 20 y que hoy forma parte, y desde hace varias décadas ya, como una figura o una imagen icónica del Colegio San José. Desde el portal, a través de la Avenida Las Palmeras, para llegar hasta la torre, que básicamente es el sello del San José. Entonces, el padre Alonso se vuelve un cronista
hablando directamente sobre lo que hoy queremos comentarles de la Guerra Civil del 47, él se vuelve un cronista de los hechos. Él decide empezar a escribir nada más y nada menos que el 7 de marzo, cuando inician todos los acontecimientos respecto al levantamiento que se da primero en Asunción y después en Concepción. Él ya empieza a escribir y lo llama Revolución del Paraguay desde un principio. Y él tiene una postura clara que después vamos a adentrarnos un poco más a eso. Pero para aquellos que no conocieron o no tienen la profundidad respecto a lo que fue el padre Alonso, que vivió hasta el año 2004, nada más y nada menos, escribió varias obras sobre la historia de San José, sobre la historia de San Bernardino, también escritos teológicos, y fue, digamos, propulsor, fundador de lo que fue la Academia Universitaria también, a través de la Academia Literaria, con exalumnos del colegio y también con jóvenes universitarios exalumnos del colegio y que no eran del Colegio San José también. La vida del padre Alonso es muy extensa, su biografía todavía tiene que ser escrita, pero es una figura fundamental de nuestra cultura, de nuestra vida como nación, de la década, yo me animo a decir, de la segunda parte del siglo pasado, claramente, proyectado hasta el 2004, cuando fallece, cumpliendo con su sueño, que era llegar al centenario del Colegio San José. Él escribe sobre los primeros 50 años del Colegio San José en dos tomos, un tomo bastante grande y otro un poco más pequeño, y ahí recoge realmente esa gran historia de San José, porque él pudo hablar con los fundadores, pudo hablar y llegar hasta documentos importantísimos que tienen que ver con la historia de San José, de la iglesia paraguaya, de la política nacional, y obviamente habiendo tenido contacto con varios exalumnos que fueron y tuvieron grandes protagonismos en la política, en la vida nacional, lo hace un narrador, un cronista de primera mano. Y en lo que tiene que ver, y ahí ya entras vos, Ana, cuando escribe la historia del colegio, los primeros 50 años, cumpliéndose 90 años de la historia del colegio, estamos hablando entre el año 94, 97, en el 95, en el 99 se cumplen 95 años, en el 94 cumple 90 años San José, fundado en 1904. Es ahí donde yo llegué hasta vos también, cuando leyendo, específicamente para estos temas llegué. Ya hablábamos antes, ya nos conocíamos antes, pero cuando leo en la ficha técnica del libro de los 50 años del Colegio San José, escrito por el padre Alonso, edición al cuidado de Ana Martini, ahí llegué a vos el año pasado. Ah, sí, yo nunca me mencionaste esto. Mira, bueno, realmente un placer escucharte. Ya te escucharía ya toda la tarde, continuaría yo esta entrevista contigo. Pero lo que señalaste vos sobre el padre Alonso sí es muy exacto, ¿verdad? Él realmente vino y dijiste algo que a mí me parece muy aclaratorio. Dijiste no solamente a enseñar raíces griegas, latinas, no solamente a despertar todo ese interés en el teatro también, sí, al escribir mismo esa obra de teatro y al ver concretada también la realización de la obra, sino también un gran maestro de la vida. Un gran maestro en la vida. A mí, Juan Marcelo, como vos realmente te dedicas a la historia, tenés esta expertise. Cuando yo trabajé en el libro, aproximadamente desde el 80, yo empecé una relación muy cercana con él. Y cuando él tomó la decisión de escribir la historia del Colegio San José, tuvimos la oportunidad de hablar largamente y de mirar muchas fotografías. Y como vos señalaste, el predio del Colegio San José fue adquirido y fue construido. En ese libro justamente de la historia del Colegio San José están inclusive los planos, sí, ¿verdad? Bueno, a mí me parece que es muy interesante que alguna vez, acompañada a esta historia, podamos generar un audiovisual, porque realmente algo que aclara mucho esta visión del padre Alonso es su mirada de la territorialidad que le rodeaba. Aparentemente desde el Colegio San José se podía ver todavía la bahía de Asunción, ¿verdad? Una sí, parte muy importante, claro, de la torre, una parte muy importante de la bahía. El barrio Ricardo Brugada no existía todavía. Entonces era posible tener una perspectiva sobre una Asunción mucho más plana. No había rascacielos,
indiscutiblemente. Exacto. Entonces, digamos, todos los sonidos, por eso él en un momento dice, se escucharon los sonidos, creo que al principio, ¿verdad? Sí, se escuchan sí. los sonidos, ¿verdad? Era muy caminable Asunción. Sí. Era muy caminable por las noches, ¿verdad? De día. Entonces, yo creo que esa arquitectura que existía en ese momento, esa geografía tan distinta al día de hoy, alguna vez habría que reconstruir para completar la mirada del padre Alonso, porque esa mirada tenía que ver, él siempre señalaba que cuando él vino, recién se había hecho, creo que una primera ruta en el Paraguay. En el 40 él señalaba eso. Y fíjate que en 1928, prácticamente ni siquiera 12 años antes de la llegada del padre Alonso, recién llega la radio al Paraguay. Sí. Recién llega la radio. Entonces todo estaba como muy incipiente en ese Paraguay. Y hay algo que habíamos hablado contigo anteriormente en nuestras charlas y que realmente tiene que ver mucho con esto. El padre Alonso participó también en la Guerra Civil de España. Fundamental. ¿Verdad? Sí, sí. Participó también en la Guerra Civil de España. Bueno, él tenía unos apuntes. La verdad es que él a lo largo de su vida nunca dejó de apuntar a mano alzada. Él no usaba casi la máquina de escribir. Todo lo hacía a mano alzada con esa letra tan dibujada de él, como vos la conocés perfectamente bien, ¿verdad? Y que algunas veces hasta resulta ilegible. De tan trabajada que es. Todo él lo anotaba. Todo lo consignaba, lo que sentía, lo que le comentaban. Él me decía que apenas llegado al Paraguay le dieron una semblanza de los españoles que estaban acá y le contaron quién era Josefina Pla, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso que vos señalás con respecto a este material de él, hay mucho más material, así como vos dijiste recién de Roa Bastos, ¿verdad? Todo lo inédito que sigue apareciendo sobre el padre Alonso también tiene que aparecer eso en algún momento, porque él todo lo escribió. Entonces, imagínate, si tenemos este material de la Revolución del 47, podemos tener muchos otros de todo lo que él vivió. Cuando desde que yo trabajé con él siempre me iba contando, ¿verdad? Es más, en ese momento estaba todavía escribiendo aquel material que hizo con Juan Manuel Marcos, Literatura hispánicas. Bueno, los diferentes tomos. Sí. Y ahí me dice, yo estaba con él y era alumna de Ramiro Domínguez. Y me dijo, mira, Ana, voy a poner en la tapa de uno esta escultura que hizo Ramiro de Cervantes cuando estaba en el colegio. Sí. Por ejemplo, porque él realmente todo lo recopilaba. Sí. Todo lo recopilaba. Bueno, asimismo, en el marco, ya cuando él veía que estaba llegando a una edad determinada, él se había ido a Israel a fines del 90, ¿verdad? Cuando ya estábamos trabajando en el libro, yo me encargaba de buscar la fotografía, de entrevistar a algunos exalumnos que realmente lamento no haber filmado esas entrevistas, porque eran riquísimas en cuanto a lo que contaban de la historia, de lo que habían pasado, porque vos mencionaste que el Colegio San José era hasta cierto curso nomás, y también iban, no había uniforme. No había uniforme tampoco, ¿verdad? O sea, había cosas que habían cambiado. Sí. Cuando él vio que ese momento estaba y que había que publicar lo que a él le interesaba, ahí él me plantea que tenía este material, ¿verdad? Y que deseaba moverlo. Ahí lo movimos, dimos a algunas personas, pero él sintió que no había el interés porque fuera publicado. Y sintió realmente como algo, una pesadumbre, porque él consideraba que la Revolución del 47 había sido un hecho tan importante y sobre todo un caleidoscopio, porque mirado desde todos los lugares, y que todo enriquecía la comprensión de ese hecho histórico. Pero entonces él me manifestó que lamentaba que no se habían interesado como él pensaba que se debían, y me decía, se interesan más por mis poemas que por esto, ¿verdad? Entonces, bueno, lo buscamos y no logramos. Entonces, ya cuando al final él me dijo, mira, esto tiene que ser, esto a mí me gustaría, y te dejo esto porque realmente me gustaría que esto viera la luz, esto tiene que ser. Entonces yo le dije, bueno, yo me comprometo a hacerlo, y casi con un dejo de detalle, de un detalle casi menor, me dijo, y hay otra cosa que te dejo,
y me entregó una carpeta verde que yo la guardé. Yo le conocía perfectamente este material. Había leído con él, había trabajado con él, había llevado a las 2 personas para que lo estudiaran, el otro no. El otro no, ¿verdad? Y lo cerré cuando él murió, y luego de pasado un tiempo, luego de pasado aproximadamente 8 años, lo abrí, ¿verdad? Vi el material, vi esto de vuelta, volví a hablar con algunas personas porque en ese momento yo era directora del Centro Cultural de la Ciudad Manzana de la Ribera, y se me ocurrió desplegar la carpeta y encuentro un diario de alguien, ¿verdad? Digo, bueno, listo, acá es otro diario. Vi, había una marca de él, pero nada más. Luego, investigando, me di cuenta que era el diario de Erip Campos Cervera, de 1923, que él había guardado. Y entendí que él también quería que eso fuera publicado. Entonces, cuando tuve la oportunidad de ingresar a la Academia Paraguaya de la Lengua Española, mi discurso de académica numérica fue justamente esa transcripción del diario de Erip Campos Cervera, porque tenía relación con un universo literario. Claro. Pero viste que tenía relación con un universo histórico. Totalmente. Entonces, esperé. Hablé con algunos editorialistas, se mostraron interesados, pero realmente yo todavía no había pasado por una paleógrafa. Pasé por la misma paleógrafa con quien había trabajado lo de Erip Campos Cervera, digamos, Liz Barrio Canal, muy reconocida, trabaja en el Archivo y Museo Nacional, y entonces ella hizo la transcripción y en ese momento vos apareciste. Entonces cuando me mencionaste, yo te dije, bueno, mira, yo tengo esto y me gustaría realmente que se conozca, porque es la obligación. Ese fue mi compromiso con él, y esa además es una obligación de todos los que tenemos documentos que en la realidad pertenecen a la humanidad. Totalmente. Pertenecen a la cultura y al Paraguay. Correctísimo, Ana, correctísimo. Y ahondando un poco en lo que dijiste al principio, en este diario, cómo el padre Alonso va describiendo el paisaje cultural, ese paisaje urbano que hoy no existe más, porque él podía ver incluso desde la torre barrios como Santísima Trinidad, Tablada. ¿Sí, viste? Podía ver, ¿viste? Podía saber si estaban viniendo barcos desde Remanso. Sí. Podía observar todo eso. Sí. Por eso es que la torre era como un centro de noticias, era como un lugar que incluso hasta ahí concurrían a veces los soldados para subirse a mirar las posiciones. Podía ver cómo se estaban, desarrollando las cosas, incluso más allá hacia Fernando de la Mora, imagínense. Y por supuesto se escuchaba cuando habían tiroteos, disparos, los vuelos rasantes de los aviones, los combates aéreos que hubo, o por lo menos conatos, y las bombas que estallaban en la madrugada, que muchas veces le despertaban a él, y que él lo dice, y él escribe al despertar. Se despierta y lo escribe en su diario. Es algo increíble. Y respecto a lo último que estuviste mencionando también, sobre el gran interés y el deseo que tenía el padre Alonso, hoy podemos decir, gracias a vos, gracias al trabajo que hicimos juntos y gracias al apoyo del Colegio de San José, porque este material hoy se publica, además del trabajo que ya hicimos nosotros, porque el Colegio San José se tuvo la voluntad también de poder financiar la impresión, que no es poca cosa. No, es muy importante. Muy importante, y creo que hace justicia también a uno de los más grandes referentes que tiene el Colegio de San José y toda la comunidad de terramita en el Paraguay. Ojo con eso. Y la Iglesia Católica en el Paraguay. Así que eso quería apuntar también. Vamos a ir a otra pausa, después volvemos y seguimos hablando con Ana aquí en una charla tan especial, por supuesto, hoy sobre este tema que va a ser presentado, este libro, este gran trabajo, el próximo jueves 9 de octubre a las 19 horas en el Salón de Auditorio Padre César Alonso Las Heras del Colegio San José, España y San José. Así que están todos invitados, entrada libre y gratuita. 0981-124-880, 0981-124-880, el número de WhatsApp. Vamos a estar sorteando 2 obras, El Diario del Padre Alonso y Aquella Noche de Octubre, Carlos Martín y Ana Martín, esta novela súper interesante, súper atrapante también,
que nos trajo Ana muy amablemente para toda la audiencia. Vamos a la segunda pausa. Bueno, volvemos con más de Paraguay Eterno. Son las 15:04 en todo el territorio de la República. Unos agradables 34, casi 35 grados, caluroso este sábado, pero muy lindo, muy agradable, muy especial para salir y compartir y por supuesto para escuchar Paraguay Eterno, la historia del Paraguay como nunca te la contaron. Nos siguen escribiendo los oyentes, les sigo invitando también para que nos sigan escribiendo para anotarse al sorteo de estas dos obras, de las cuales, bueno, hoy estamos hablando del diario del padre César Alonso de las Heras durante la Guerra Civil del 47 y también un trabajo, una novela muy interesante, Aquella noche de octubre, de Carlos y Ana Martini, de la editora Intercontinental. El libro Diario del padre César Alonso de las Heras durante la Guerra Civil de 1947, editado por Línea de Tiempo. Así que están todos invitados para escribirnos. Y vamos a estar leyendo ahora rápidamente los mensajes. Buenas tardes, siguiendo atentamente el programa sobre el diario del padre Alonso Las Heras, me gustaría participar del sorteo, dice Raúl Martínez de Sajonia. A ver, seguimos leyendo. Humberto Sánchez también nos escribe. Buenas tardes, Paraguay Eterno, acá escuchando el programa muy bueno, muy interesante como siempre el programa, me anotó para el sorteo, dice María Esther Recalde. En sintonía, dice Carlos Cebolla desde Limpio. Y siguen llegando los mensajes, así que les invito a que nos sigan escribiendo, por supuesto, 0981-124-880. Hoy se sortean 2 libros. Nos pueden ver a través de Canal 27 de Tigo y, por supuesto, 18.3 TV Digital y el canal de YouTube de Radio Monumental. Ahí nos pueden ver y escuchar, por supuesto, también además de la 1080 AM. Bueno, en estos primeros 2 bloques, Ana, estuvimos conversando respecto a cómo sucedió, cómo ocurre. Primeramente que llegue a tus manos y que lo resguardes, que resguarde este material tan valioso. Y hoy cómo ve la luz, por supuesto. Yo creo que también es importante entrar un poco a hablar de lo que narra el padre Alonso. Mencionaste algo importantísimo, como el padre Alonso vivía en la torre del colegio, su habitación era en la torre del colegio. Un lugar privilegiado para poder tener una observación clara de lo que ocurría alrededor de la zona del centro histórico y más allá, por supuesto, en los barrios más tradicionales de Asunción, teniendo en cuenta que el gran miedo que tenía el gobierno y entrando ya en el contexto histórico de lo que fue la revolución o la guerra civil del 47, un levantamiento que se produce contra el gobierno del general Higinio Morínigo. El 7 de marzo ya empieza esto con un intento de un atraco a la comandancia de la policía y un intento de atraco al Ministerio del Interior y a la academia o la escuela militar. Había también una idea de llegar hasta el presidente Morínigo y apresarlo. No se pudo, no lo pudieron realizar este grupo paramilitar, que también tenía militares y civiles sublevados ya, que formaban mucho parte o eran simpatizantes de Rafael Franco, o sea, febreristas. Recordemos, la Revolución de Febrero ocurrió años antes, unos 11 años antes, en 1936, lo cual le asciende al poder al coronel Rafael Franco. Había, digamos, como un tipo de ya malestar contra el gobierno de Higinio Morínigo en ese momento, porque todavía no había llamado a elecciones, porque había transcurrido lo que fue conocido como la Primavera Democrática en 1946, una apertura que se realizó a los demás partidos y movimientos políticos, entre ellos el Partido Liberal, el Partido Comunista y otros. Todavía Higinio Morínigo no se había totalmente, decidido por cubrirse con el apoyo de un partido hasta el 13 de enero de 1947, justamente a principios de ese año, el 47, donde sí, el Partido Colorado ya toma parte del gobierno. Y el Partido Colorado, con sus ministros y con sus dirigentes, son los que le dan ese soporte, no solamente político a Morínigo, sino que durante estos meses de la revolución, de marzo a agosto, son constituyen las fuerzas vivas que consiguen la victoria contra los revolucionarios. Entonces el padre Alonso escribe desde el 7 de marzo, cuando ocurre ese atraco en la comandancia de la policía, donde el comandante de la policía es acribillado y casi asesinado, y pierde incluso
un brazo después de ese ataque, pero son apresados. Gran parte de los involucrados son apresados y algunos huyen. Ahí empieza, digamos, el levantamiento que se hace oficial al día siguiente, el 8 de marzo, cuando ya se levanta, digamos, la comandancia de Concepción. Las unidades militares de Concepción se levantan contra sus autoridades y ahí se configura y se empieza a configurar lo que va a ser esta guerra civil, con una oficialidad que en su mayoría se torna hacia la revolución y otra queda con el gobierno, pero muy hábilmente el presidente Higinio Morínigo también se vale de las fuerzas vivas, entre ellos aquellas conocidas como los Pinandí, es decir, estos militantes colorados, muchos de ellos campesinos, muchos de ellos también excombatientes de la guerra del Chaco, con experiencia en combate, veteranos, con mucho conocimiento obviamente de las armas, y estos forman parte y se unen también al ejército nacional, el que no se plegó a la revolución, y terminan con una gran victoria ya en agosto. En todo este tiempo el padre Alonso va escribiendo, algunos meses va salteando también, ¿verdad? Deja escribir un tiempo, deja escribir por semanas, va narrando él lo que ve, lo que le cuentan, lo que percibe, lo que piensa, sus pronósticos, pero lo más importante de todo esto es la descripción del paisaje cultural, de la realidad nacional, de aquellas o aquellos personajes que en ese momento aún no eran lo que fueron después. Un ejemplo, un exalumno que recién egresado, como Alejandro Encina Marín. Exactamente. Sí, esos nombres son realmente magníficos cuando los nombras, sí. Enrique Riera Figueredo. Sí. Sí. Otros, Luis María Argaña. O sea, hay varios, el mismo que es muy recurrentemente mencionado, Óscar Facundo Ifrán, en ese momento alumno del Colegio San José, miembro de la Academia Literaria. Esto transcurre todo en un microclima que es el Colegio de San José, claramente. Y desde dónde vienen, desde dónde van los alumnos, muchos de ellos que forman parte o son parte de las familias que están o a favor o en contra del gobierno, hijos de autoridades en ese entonces, del ministro del Interior, por ejemplo, el jefe de policía, otros, y todos ellos traen sus versiones, traen información que capta el padre Alonso y la escribe en su diario. Quiero entender un poco y quiero hacer contigo este ejercicio. ¿Será que en ese momento el padre Alonso sabía que esto se iba a publicar? Después, obviamente, él tuvo la voluntad, el deseo que se publique esto, pero en ese momento, porque tampoco digo que no se haya cuidado en lo que escribió, pero fue digamos, con total libertad, él escribía lo que pensaba. En este diario hay una libertad absoluta de pensamiento y de ideas y opiniones por parte del padre Alonso sobre personas. En algún momento dice que me perdone Dios, dice. Sí. Porque sí, su lado humano sale mucho aquí. Sí. Y eso también es mucho de destacar y valorar, porque no solamente, bueno, aquellos alumnos que fueron sus discípulos más cercanos, muchos de ellos obviamente ya no están, pero hay muchos que están todavía, y quiero hacer una recordación ahora de uno que seguramente nos está escuchando, promoción 1947, el doctor Cristóbal Duarte Miltos. Nada más y nada menos que promoción 1947. Él estaba cursando el último año, en el año de la Revolución, miembro de la Academia Literaria también, discípulo del padre Alonso y alguien muy consustanciado con el Colegio de San José y con todo ese plantel de sacerdotes. Entonces, desde la torre, muchas veces a la noche también captando la radio, la radio que era básicamente donde todos se congregaban para escuchar las noticias. Esta radio está hoy en el Museo del Colegio San José, del año 1930 prácticamente. RCA Víctor es cuando empieza la radio en el Paraguay casi. Claro. ¿Sí? Y él escucha no solamente las radios paraguayas, todos ellos escuchan, sino también las radios de Montevideo que el Comando Revolucionario transmitía, tenía un programa que se transmitía desde Montevideo también. El concurso del Partido Comunista y por supuesto el Partido Liberal y el Febrerismo o los partidarios de Franco, que conformaban, digamos, todo ese bloque
político militar que defendía la revolución o que imponía esa guerra civil contra el gobierno de Higinio Morínigo. Lo importante de este diario también es cómo alguien lo puede escribir y cómo pasa también con las correspondencias de la guerra. Lo que escriben los combatientes lo escriben desde el campo de batalla, del frente o de la retaguardia, pero horas, minutos, horas o días después nada más de lo que ocurría. O sea, estamos hablando de tinta fresca. Eso también es otro gran valor de este diario. Y yo creo que, como te mencioné, lo de los discípulos del Padre Alonso, creo que van a apreciar muchísimo poder leerle a su maestro, probablemente como hablaba con él, así como hablaba con ellos. Yo creo que eso van a apreciar muchísimo, porque de seguro, como todo ser humano, pero de gran cultura, como toda persona de carne y hueso, como él lo expone en este diario, va expresando sus sentimientos y muchas veces con completa sinceridad y libertad. Así habrá hablado también con sus discípulos, con sus alumnos. Por eso es que él se constituyó en un gran guía espiritual, y tantas generaciones de exalumnos, no solo de San José, vamos a ser claros, de la sociedad en ese momento, llevaron una gran amistad y admiración al Padre Alonso, Ana. Sí, es verdad, porque mira, una de las cosas que nosotros hablamos mucho con él en el momento en que él me muestra y leemos, porque en ese momento leímos juntos. Por eso yo no acudí a una paleógrafa, porque tuvimos la oportunidad de leer juntos. Él me leía, me iba contando y ahondaba en los datos, claro, porque recordaba muy bien, a pesar de ser 96, 97, sí, y ya el tiempo transcurrido. Sí. Y una cosa que es muy, digamos, esencial, por lo que puede considerarse verdaderamente un documento, es porque vos señalaste la libertad con que escribía. Yo diría la libertad y la verdad, porque un diario en general lo que consigna es lo propio, lo entrañable, lo verdadero, lo que uno puede ocultar a cualquiera, pero no a uno mismo. Sí. Porque un diario es como hablarse, sí, es como hablarse, ¿verdad? Entonces, en un momento donde no existen redes sociales, donde la radio realmente transmite y no transmite por todas las dificultades que tenía en el momento, los periódicos aparte, no hay otro sistema de información, pero sí hay algo muy importante, que es ese pulso de la calle, esa oralidad tan fuerte, que era lo que realmente alimentaba y daba la posibilidad de tener una mirada más amplia, a pesar de lo limitado que era en esa época estar en un lugar y bueno, no saber, no tener una televisión para ver lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, había palabras que venían, opiniones que venían. Y otro hecho que puede ser considerado casual y sin embargo no serlo, es justamente esa mención a esos personajes que después serían decisivos para la historia del Paraguay. Sí. Entonces, lo que vemos es que él estaba en un punto axial, casualmente o no. Pero lo que sí sabemos es que este diario no es casual. Y por eso es un documento de gran relevancia. Y por eso, en aquel momento, lamentamos mucho el desinterés demostrado para que sea publicado. Porque entendemos que este material tiene que ver con todo lo que se estaba en la realidad viviendo y que muchas cosas no pudieron ser escritas. Porque esas conversaciones que vos decías, así como él pone las conversaciones, me dijo esto, me dijo aquello, sí, ¿verdad? Después dice él lo que también piensa. Dice lo que él piensa, ¿verdad? Que uno diría, bueno, porque lo pone, se arriesga. Porque se habla con él, o sea, claro, habla de él a él, sí, entendiendo que la palabra es sagrada y la palabra escrita es un documento que queda. Sí. Entonces, ahí, por eso este realmente es un documento de alta relevancia. Y además hay algo, Juan Marcelo, que a mí me gustaría mucho resaltar, además del agradecimiento al colegio, a vos, es que este documento es absolutamente original. Totalmente. Es absolutamente original, entonces es realmente una joya que también se encuentra y que todavía va a dar que hablar para muchos otros ámbitos y para muchos otros abordajes, como vos señalaste, el mismo abordaje espacial, arquitectónico, ¿verdad? El abordaje comunicacional.
ese abordaje de ver a estas personas que luego serían actores, Sí. ¿verdad? Indispensables, discutidos, ¿verdad? Le podemos dar muchos calificativos. Sin embargo, esenciales para la historia del Paraguay, en ese momento también tener un protagonismo. Entonces, es realmente un documento importantísimo. Es importantísimo, más allá de cualquier consideración, es un registro. Es un registro. Que pensemos nomás, Juan Marcelo, fíjate, ¿qué hubiera pasado si otra persona, por ejemplo, en Sajonia, también tuviera un diario y estuviera contando sus... ¿verdad? Una persona en el microcentro, donde vos señalaste recién, la Academia Militar, estuviera contando. O sea, él realmente escribió desde un lugar, pero con la riqueza de recoger testimonios. Sí. Absolutamente verdadero. Entonces, es un documento muy valioso, muy valioso. Realmente, en línea de tiempo, yo creo que hace un aporte a la historia que va a ir mucho más allá de nuestra presencia en esta tierra. Gracias, Ana, realmente por la posibilidad de poder editar este diario. Que quiero comentarle a la audiencia también que tiene fotos inéditas, Sí. por supuesto, del Padre Alonso, del colegio, con los alumnos de aquella época también, por supuesto. Podemos también... Tiene una bibliografía. Tiene una también. bibliografía muy interesante que fue obviamente consultada para poder hacer las referencias, el estudio historiográfico de ciertas partes del libro. Es importante poder referenciar algunas cuestiones que el padre Alonso menciona. Acá hay una cuestión muy interesante porque es tan complejo, o sea, la caligrafía del padre Alonso compleja, que incluso, como yo te dije, Ana, en su momento, tuvo dificultades también la paleógrafa para comprender. De repente cuando trataba de escribir nuts, o sea, Sí. había que hacer también un estudio respecto al contexto familiar de quienes estaban en ese lugar, y por eso fue tan importante llegar o sea, consultar la bibliografía y así poder salvar algún tipo de error que podría, o imprecisión más que otra cosa que podría encontrarse dentro del diario. Otra cuestión también que me parece importante destacar, que a pesar del tiempo, hay pocas partes ilegibles del diario. La mayoría del diario está totalmente en condiciones de ser leído. Claramente el trabajo de la paleógrafa fue fundamental porque en algunas partes la letra era bastante pequeña e inentendible. Lápiz de papel, era lápiz de papel, Sí. lo cual lo hace también un poco Sí. más difícil el que quede un rastro más fuerte de la tinta, porque no era tinta. La referencia respecto a las pequeñas biografías de la gente que va apareciendo, como Ramón Martino, Federico Smith, gente militares de la época que estuvieron ahí trabajando fundamentalmente para con el gobierno o contra el gobierno también, figuras de la iglesia como Ramón Mugarina Argaña. Espacios que desaparecieron, el Cine España, El Cine por ejemplo, España. que vos también mencionás, ¿verdad? Radio Teleco, que prácticamente fue olvidada, pero era una radio tan tradicional, Sí. sobrevivió creo que hasta fin de los 70. Sí, exactamente. Hotel Viena, Sí. el lugar. Es tan importante la referencia a esos lugares para comprender un poco también el espacio, como mencionaste, y también ubicarle al lector respecto a los lugares donde se iba desarrollando la batalla, porque eso obviamente es parte bastante neurálgica de lo que el padre Alonso va contando, porque él va contando, las tropas revolucionarias están llegando a tal lugar. Sí. Hoy vemos que la radio no cuenta esto, me vino esta información, la radio dice aquello, tenemos información de que fulano o mengano fueron ajusticiados. O sea, todo el día a día de lo que estaba pasando, y bueno, el padre Alonso lo escribía, y lo escribía, como dijiste, de él para él y de manera sincera, con la verdad en la pluma, porque digamos que esto, como todo diario, y como lo mencionaste, es una conversación entre el Sí. que escribe Sí. consigo mismo. Así que
demasiado rico en información este material, entonces por eso es que creemos que, estoy muy seguro de que va a ser fundamental. Y esta foto yo le mostré al director del colegio, al monseñor Ignacio Ogorza, le mostré esta foto con el celular, obviamente, que es la tapa del libro, y me dijo, nunca le vi tan joven al padre Alonso. Nunca le había visto tan joven. Y esta es una foto inédita también, sí. Perdida, pero hoy rescatada. Sí. Y todavía con la sotana. Todavía con la sotana. Porque luego ya dejaron de usar sotana, claro. ¿Te acordás? Sí. Increíble. Sí, anteriormente usaban sotana, que era como ese traje largo, ¿sí? Ahí con la sotana. Y esas gafas de él, sí. Esas gafas que después John Lennon le copió, ¿verdad? Me parece, sí. Pero realmente muy linda esta foto. Y bueno, y también la editorial puso con mucha lucidez como un fondo su letra. Sí, su letra. Y entonces se puede también ver, ¿verdad? Tan hermosa y tan dibujada. Claro, y acá su firma. Sí, acá está su firma. Y está su firma, sí. Y en el libro también está al final una copia del diario como para que la gente pueda ver una fotocopia. ¿Cómo era? Muy interesante. Muy interesante como para que vean, bueno, que es un trabajo realmente muy acabado y de una edición muy cuidada, muy hermosa. Hay una foto en la página 80 que a mí me pareció, y me parece que es quizás una de las pocas donde se los puede ver con tanta claridad a estos sacerdotes, ¿verdad? Sí. Bernardo Verdú, Rigual, que era director del colegio en esa época, el padre Alonso, después está el padre La Guardá, el Paíso Oba, Marcelino Nutz, León Condú, Andrés Lustó, entre otros, ¿verdad? Son sacerdotes que tienen, están en las calles de Asunción sus nombres, nada más y nada menos. Totalmente, estamos hablando de eso. Completamente. Sí. Esta es una foto preciosa realmente. Impresionante. Sí, preciosa. De colección. Y es en el pasillo del colegio. En el pasillo de San José, correcto. Realmente es un trabajo de un rescate histórico. Después vemos también en una de las páginas está el padre Alonso con lo que serían los miembros de la academia, la comisión directiva o miembros de la academia de ese año. Y están, por ejemplo, hombres como Jerónimo Virala Burgos, Gustavo de Gasperi, Gustavo Gatti, Ramón Silva Alonso, José Emilio Orostiay, Óscar Facundo Infram. Estos nombres no pasan desapercibidos y están todos juntos en esta foto con el padre Alonso. Y en 1947. En esa época, en ese momento. Esto es un documento impresionante. Y acá viene algo muy loco también. De hecho, ¿cómo pude identificarle? Algunos son muy identificables como Óscar Facundo Infram, que hasta falleció hace poco nada más el doctor Facundo Infram. Absolutamente. Altísimo y bueno, su ceja, él es bastante identificable. Jerónimo Virala Burgos, el doctor, también identificable, no cambió, igual. Sí. Después hay otros que sí están distintos y bueno, también rebuscando en Family Search con la ficha del servicio militar le pude identificar a los otros. Que se hizo bastante difícil. Y además con otras fotos que se encontraban en otra bibliografía. Ramón Silva Alonso, estamos hablando acá de ex decanos, estamos hablando de autoridades, ex ministros de la corte, estamos hablando acá de figuras trascendentales, como dijimos, ¿verdad? Que en esa época estaban creciendo, desarrollándose, eran todavía no habían salido al mundo exterior, ya eran hombres, porque en esa época de 17, 18 ya eran hombres, y estaba como su gran maestro y guía, el padre Alonso, nada más y nada menos. No, y vos sabés que en esto que estás diciendo, Juan Marcelo, son tan interesantes estas fotografías porque hablan más allá de los personajes, hablan de toda una antropología visual. Hay una mesita que tiene un mantel que está bordado. Es de el patio, que consigna patio de menores, tiene árboles. Y habla de toda una época donde eso, digamos, era habitual. Claro. Podían estar en una mesa sin ningún mantel. Sin embargo, era como un gesto de respeto, de elegancia. Solemnidad. Sí, de solemnidad. Fíjate, es todo tan interesante. La foto realmente, hay otra foto también donde se ve a un costado un cuadro de un artista, ¿verdad? Paraguayo, entiendo yo, que casi me arriesgaría a decir quién es. Entonces, realmente este libro contiene no solamente un material escrito, sino contiene una visualidad donde estoy segura que va a seguir hablando. Seguro. Más allá de esto. Seguro que sí.
Bueno, vamos a irnos a la última pausa del programa. Son las 15:28. El agradecimiento, por supuesto, a la Fundación Luis María Duarte por apoyar este espacio. Y les sigo, por supuesto, invitando a todos que nos escriban. Estamos sorteando la novela Aquella Noche de Octubre de Carlos y Ana Martini. Y, por supuesto, un ejemplar en primicia total del libro Diario del Padre César Alonso, Las Eras durante la Guerra Civil de 1947, edición de Línea de Tiempo. Así que vamos, sigan escribiéndonos y a la pausa les leemos. Bueno, volvemos con más de Paraguay Eterno. Son las 15:37. Muchísimos son los mensajes que nos están llegando de la audiencia. Les recuerdo el número de WhatsApp del programa 0981-124-880. Estamos sorteando hoy 2 obras. La próxima a ser presentada la semana que viene, el Diario del Padre César Alonso, Las Eras durante la Guerra Civil de 1947, editada por Línea de Tiempo, y la novela Aquella Noche de Octubre de Carlos y Ana Martini, de la editora Intercontinental. Estamos hoy con Ana acá en este espacio hablando de este gran rescate histórico que es la publicación del Diario del Padre César Alonso de Las Eras durante la Guerra Civil de 1947. Voy a leer rápidamente los mensajes. Hay muchísimos, así que vamos a seguir leyendo y por supuesto anotándoles para el sorteo del libro. Diego Vázquez nos manda las fotos, nos está viendo por el canal 27 de Tigo. También Rolando Benítez, buenas tardes, muy bueno el programa, quiero participar del sorteo, dice. Buenas tardes, Juan Marcelo, me anoto para el libro de los hermanos Martini, dice José Pablo Yo, dice. Espectacular el programa y los relatos, ídola total Ana Martini, dice Gustavo López. Buenas tardes, interesante como siempre el programa y el lujo de tener a la señora como invitada. Quisiera participar del sorteo, nos dice Nélida. Gracias, Nélida. Hola, Juan Marcelo, te escucho siempre, muy interesante el programa de hoy. Saludos a Ana, dice Joel Recalde desde Fuerte Olimpo, nada más y nada menos. Y mi mamá me escribe también. Qué rica la historia del Padre Alonso, me imagino la cantidad de momentos importantes que le tocó vivir. Excelente, me dijo. Así es, así mismo, que muchos momentos importantes le tocó vivir. Momentos difíciles de la historia de nuestro país y alrededor de un complejo microclima donde se encontraban todos, se encontraban colorados, liberales, revolucionarios, promorínicos, incluso anticlericales, ateos, todos se encontraban ahí, realmente. Y eso es parte también de la riqueza del aporte que hace el Padre Alonso al escribir sus memorias. Mencionamos a 2, 3, 4, unos cuantos nombres mencionamos de los que él escribe, de los con quienes habla. E incluso hay una parte del diario donde él hace como una referencia, una nota al pie dentro de su propio diario, donde en un árabe escribe unas palabras, sí, ¿verdad? Creo que era un árabe o un latín. En francés también. En francés también, sí, hay mucho en sí, francés. Está todo obviamente ya traducido en esta obra. Y también el contacto que él tenía con los diplomáticos, claramente que concurrían o en algún ágape, algún brindis, o que iban mismo al colegio. Cuando él se iba a celebrar misa en Las Teresas también, cuenta que iba caminando por la Avenida Colombia. Cuentan unas anécdotas que ahí se encontró con alguien, ¿te acordás? ¿No? Casi al principio comenta eso. Sí, que no ve gente en la calle. Sí, yo le encontró sí, en una de sus recorridas también cuenta que le encuentra a la hija del mariscal Tierrilla, sí, justamente, sí, ¿verdad? Graciela. Cuenta, sí. Y sobre todos estos temas, él da su opinión. Da su opinión. A veces es bastante, digamos, como muy fuerte también en cuanto a expresiones respecto a ciertos hechos, personas y grupos políticos, ¿verdad? Porque toma partido, eso es lo interesante de este libro. El Padre Alonso toma partido, él dice las cosas. Porque como dijiste, ¿verdad? Y vamos a ser repetitivos en esto, él se habla a sí mismo. Es como quiere registrar sus pensamientos mismos en ese momento. No me gusta esto, me gusta aquello. Espero que pase esto. Sí. Sí, increíble. Sí. También él denota y muestra en este libro cuando la escritura o la propia guerra civil le quita incluso concentración de lo que es su devoción religiosa o del ritual religioso, ¿verdad? Hay momentos, y él también como cuenta cómo viven los alumnos estos momentos dentro del colegio cuando hay ruido de aviones, cómo todos se meten bajo la cama, sí,
se buscan esconder, buscan las armas también, porque siempre estaba latente el peligro de un atraco al colegio mismo. Hay cosas demasiado increíbles que cuenta el padre Alonso, y uno se mete en su carne y empieza a sentir también lo que pasó hace 80 años, ¿verdad? Porque expresa miedo, esperanza, alegría, tristeza, rabia, todas emociones humanas. Y eso lo pone, lo ubica, incluso le da un valor más grande todavía viniendo de un maestro de la cultura y de la academia como fue el padre Alonso. Cuando comentaste muy bien, yo quiero escuchar más de eso también, Ana. El padre Alonso, ustedes leyeron juntos este diario en ese momento, estamos hablando hace casi 30 años ya, del 97. Te hacía comentarios respecto, pasaba esto y aquello. Sí, y es más, ¿verdad? Él dominaba la palabra porque manejaba varios idiomas por un lado, pero por otro lado también él era experto en filología y en raíces griegas y latinas. Además, por supuesto, de redacción que era una de las materias que le enseñaba. Entonces, para escribir, él tenía una escritura muy precisa, como vos te das cuenta al leer el material, muy precisa. Y tenía una memoria privilegiada, porque recordaba, por ejemplo, la vi venir y llevaba una falda rosada. ¿Verdad? La vi venir y llevaba una falda rosada. O sea, él tenía realmente, me iba contando y sensaciones atmosféricas también, refrescaba. Llegaba el otoño, iba contando cosas que yo siento, ¿verdad?, que él, al tener un conocimiento tan amplio y la posibilidad de escribir, pudo darnos un relato que para el Paraguay, Juan Marcelo, que no tenemos una historia lo suficientemente difundida. Porque pensemos lo siguiente, si vos y yo en este momento queremos preguntarnos cómo vestían las mujeres luego de terminada la Guerra Grande, no tenemos ninguna película. Sin embargo, sabemos todas las mujeres del viejo oeste cómo estaban vestidas. ¿Verdad que sí? Sabemos perfectamente los corsés, sabemos las faldas, sabemos las enaguas, sabemos las botitas, cuando llega el cancán, etc. Sin embargo, no tenemos. ¿Y por qué tenemos aquello? Porque realmente los Estados Unidos y una parte importante de Europa tienen una herramienta de comunicación muy válida, que es el audiovisual, cosa que nosotros todavía no tenemos, como tampoco tenemos lo inicial del audiovisual, que son los guiones y en primer lugar los materiales literarios. Correcto. Que con este material empezamos a tener algo. Sí. Algo sobre la revolución que forma parte de lo cotidiano. Sí. No solamente la revolución en cuanto a este lugar vinieron los revolucionarios, se bajaron, venían de Concepción, allá fue. No solamente eso, sino la cotidianeidad. Y esa cotidianeidad, esos relatos, como diría la antropología border, de los costados. Sí. Que no son precisamente de los que estaban peleando, sino todo eso que tiene relación con la riqueza del día a día y que hace al sentimiento, eso es lo que este material tiene. Correctísimo. Por eso yo creo que es de una riqueza muy amplia, y eso que vos señalaste, la hija del mariscal Estigarribia, el cine España, las citas en latín o las citas en francés, todo lo que, digamos, enriquece naturalmente el día a día. Porque muchas veces en los libros de historia, cuando leemos, parecen unos relatos que salen de una radio totalmente impersonal. Empaquetados. Claro, que uno no puede recordar. No se le queda a uno porque te parecen todos como iguales. En cambio, cuando uno hace este registro y cuando tiene la oportunidad de leer, vos pusiste esas citas al pie de página, entonces ahí te das cuenta de lo enriquecedor que es. Y yo creo que eso significa mucho, porque al hablar con él, eso él mismo trasuntaba. Me decía acá, Vasconcelos armado, ¿verdad? Porque estaban armados, muchos estaban armados, me decía él. Sí. Y yo eso no tenía la noción. ¿Y por qué no tenía la noción, Juan Marcelo? Porque realmente en los libros, prácticamente, yo me recibí en 1979. No está detallada la Revolución del 47. Muy poco, tampoco está consignada, como podría haber sido consignada lo que vos explicaste anteriormente de la breve primavera democrática que tuvimos. ¿Verdad? Tampoco nos queda claro desde 1900 a prácticamente 1930 al 35 todos los sucesivos movimientos
esa guerra civil del 23, por ejemplo. Tampoco, ¿verdad? No tenemos mucha noción de lo que es nuestra historia. Sabemos la guerra, sabemos la independencia, sabemos la guerra del 70, la guerra del Chaco, y hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos, sí. ¿Verdad? Y tampoco tenemos eso que estábamos hablando, no voy a mencionar porque es un material riquísimo que va a publicar otra vez Línea de Tiempo, eso que estábamos hablando de el sentimiento mismo de la gente durante todo este tiempo. Porque finalmente, ¿verdad? Hay muchas palabras que todavía nos falta poner. Sí. Yo, como te decía, tengo algunas recopilaciones también de la Guerra del Chaco y me doy cuenta que las mujeres también tenían palabra. Y una vez, en una conferencia justamente que dio Ricardo Scavone, estaba José Félix Fernández Estigarribia, el nieto del mariscal que había venido de embajador, y había comentado que algo que prácticamente no se toma en cuenta es que durante la Guerra del Chaco las mujeres habían sostenido la economía porque ellas habían ido a trabajar. Entonces, ¿viste cómo nos falta todavía tanto? Sí. Y nos falta sobre todo, recién escuché, no sé si Joel, creo que Joel se llamaba, el que está en Puerto Limpo, sí. ¿Verdad? Bueno, una de las cosas que a mí me gustaría, ¿verdad? Que yo creo que es un legado de estos 12 años de tu trabajo incansable en este programa, ¿verdad? Porque a la gente le parece a veces que es fácil estar hablando cada sábado, sin embargo no, porque es preparar, y sobre todo es prepararse toda la vida para esto. Yo creo que algo importante, que un legado que vale la pena que la gente tenga, es no tirar los papeles, no tirar las memorias, recoger todo, guardarlos. Si es posible, poner un papelito y decir, bueno, este clavo encontré en el paseo por Mariscal Estigarribia, en tal lugar, puede ser de algo, hacernos la pregunta. Y muchas veces encontramos cartas que, por ejemplo, nuestros padres se escribieron de novios. Pensamos, bueno, estas son cartas de enamorado. Y en la realidad cuentan cosas, como vos recién dijiste, la Avenida Colombia. ¿Cuál es la Avenida Colombia hoy, Juan Marcelo? Mariscal López. Claro. Pero entonces, fíjate todo lo que uno puede aprender de leer del pasado. Entonces yo le digo a Joel, que estás allá, desde Puerto Limpo, entonces de donde escribiste, bueno, guarda todo lo que puedas, porque realmente del Chaco tenemos que saber muchísimo. Y sobre todo, no solamente lo que está escrito, sino que también lo que le hayan contado. Totalmente, correctísimo, clarísimo. Realmente creo que lo que mencionas, Ana, es formar parte de ese trabajo de protección de nuestro patrimonio cultural, de nuestro patrimonio histórico, que es de todos. Por eso, hoy ya ve la luz este diario del Padre Alonso, como fue el deseo de quien lo escribió, que por algún motivo, de hecho, hace 30 años no se publicó y hoy se viene a publicar 20 años después de su partida. Pero se cumple su deseo y vuelve a estar presente. Nunca deja de estar presente, pero vuelve otra vez a estar ahí. Y nada más y nada menos que la presentación se va a hacer en el Salón Auditorio que lleva su nombre, que se encuentra en el primer piso del edificio del Colegio San José, a metros de la torre. O sea, en el mismo lugar donde está la torre, de donde escribió él y donde escuchó también por radio lo que pasaba. Ahí se va a presentar esta obra el próximo jueves a las 19 horas. Entrada libre y gratuita en el Salón Auditorio, en el Colegio San José, España y San José. Así que pueden, a toda la audiencia está invitada, por favor, para que se vaya. Hay mucha gente que estuvo y formó parte de la vida del Padre Alonso, ya confirmó presencia, o sea que va a haber muchas sorpresas ahí. Yo creo que va a ser una noche muy emotiva, y lo importante es saber que vamos a contar con su presencia también, ¿verdad? En el sentido que va a estar presente, porque así como en cada reunión de la Academia Literaria, así como en cada sesión de honor de la Academia Literaria, en cada pasillo sigue retumbando, ¿verdad?, la personalidad y el aporte, la contribución, el legado del Padre Alonso, y varios más, como el Padre Marcelino Nutz, que lleva el nombre del Museo del Colegio, va a estar presente también. Y esto es una contribución para todo el Paraguay, para todos los paraguayos. Entonces vamos a recordarle al Padre Alonso y vamos a recordar una época dura, difícil, compleja de la política, de la realidad nacional de nuestro país, pero para seguir aprendiendo de esto, para seguir comprendiendo y aprendiendo y viendo el futuro a través obviamente, del pasado. Así que vamos cerrando el programa. Yo te quiero agradecer demasiado, Ana, por este momento, por todo lo que hiciste para que sea posible esta publicación, por el apoyo, por la confianza también a mi persona y a Línea de Tiempo, porque realmente
cuando yo supe que existía esto, lo primero que te dije fue que teníamos que publicarlo. Y básicamente fue una obsesión, ¿verdad? Una obsesión desde el día 1 y hoy ya una realidad, gracias a Dios. Y esperamos y creo que hacemos justicia un poco a un gran maestro como lo fue el Padre Alonso. Bueno, muchas gracias realmente a vos. Yo me siento muy contenta. Creo que él no está muerto, siempre vivió en mí. Eso sin duda alguna, y creo que hasta que yo termine mi existencia en esta tierra, él va a vivir. Sin embargo, ahora entiendo, y gracias a Línea de Tiempo, gracias a vos, que va a seguir viviendo también aquí y en quienes lo lean. Sí. Así que te estoy muy agradecida. Y bueno, les esperamos a todos. Muchas gracias a vos por este encuentro tan hermoso en esta tarde. Gracias, Ana, muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, vamos cerrando el programa de hoy. Le quiero agradecer a toda la gran audiencia que estuvo con nosotros. Siguen llegando los mensajes. Yo voy a dar los nombres de los ganadores. Y bueno, por supuesto, nuevamente invitarles a todos a que estén el próximo jueves a partir de las 19 horas. Vamos a estar presentando a esta hora a Ana y yo, y seguro que va a haber alguna que otra sorpresa de algún discípulo del Padre Alonso que va a tomar el micrófono. Obligadamente va a tener que tomar el micrófono algún discípulo del Padre Alonso, y vivir una noche de recordación y homenaje, por supuesto, a un gran maestro de generaciones con este nuevo trabajo que lo trae de vuelta, por supuesto. Nos va a seguir hablando en primera persona, nada más y nada menos, con su diario. Bueno, los ganadores, el ganador del libro del diario del Padre César Alonso de las Heras es Rolando Benítez, y el ganador de Aquella Noche de Octubre de Carlos y Ana Martini es, a ver, rápidamente, Claudio Zavala. Bueno, ambos me escriben y bueno, coordinamos lo que va a ser la entrega de estas dos obras. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Gracias, Ana, una vez más. A toda la audiencia, la invitación ya está hecha y nos encontramos el próximo sábado en este mismo espacio a partir de las 14 horas para seguir compartiendo con ustedes más de la historia del Paraguay como nunca te la contaron. Hasta la próxima.